Espero que te encuentres bien. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te conceda todas las peticiones de su corazón y que puedas estar siempre dispuesto y atento a la palabra de Dios. Mi nombre, como pueden ver, es Moisés Ibaja. Yo soy de Costa Rica. Estamos en una serie devocional, en una serie de discipulado donde hemos aprendido muchísimos conceptos, cosas que son importantes y que todo hijo de Dios debe conocer para poder tener una buena conciencia de lo que es ser hijo de Dios, nuestro papel como tales dentro del Evangelio y su iglesia. Esta es el número 10 de la tercera temporada. Con esto les digo que hemos llevado, son 30 capítulos, son 30 videos anteriores a este, con un tema específico, algo que aportar a tu vida cristiana. Si tienes muchísimos años en el Evangelio, pues gloria a Dios, te felicito, de verdad, sigue adelante en Cristo Jesús. Pero no estaría mal repasar todos estos conceptos. Repásalos, compártelos con otras personas, incluso en tu familia, para que puedan tener acceso a esta información. Suscríbete al canal y dale me gusta. Si te ha gustado el video, comenta también, por favor, todo lo que tenga que ver con respecto a estos temas o a este tema en especial y también con otros. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las estrategias? Esta tercera temporada le hemos llamado el adversario, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos un enemigo y nos odia a muerte, y ese es Satanás, el adversario, el diablo. Entonces, tenemos una serie de estrategias que él usa en contra nuestra, porque ya no pertenecemos a su reino. Fuimos llamados de los tinieblas a su luz admirable, a la luz admirable de Jesucristo. Hemos sido llamados y estamos en esa luz admirable. Entonces, ¿por qué es importante esto de las estrategias, de estas artimañas que usa el enemigo, que nosotros lo podemos conocer? Bueno, pues para hacerle frente, ¿ok? Ya hemos visto una serie importantísima. Hasta el momento hemos visto 9. El día de hoy veremos la número 10. ¿Qué pasa si uno se empieza a hacer preguntas? Si uno se empieza si uno empieza a cuestionar las cosas. Cosas que son difíciles de creer. Por ejemplo, bueno, déjame decirte, tú tienes razón, yo también. Podremos tener razón que hay muchas cosas en las que hay que creer, pero a veces cuesta creerlas, porque nuestra mente está en un marco natural, en un marco que vemos toda la forma, lo que es natural dentro de nuestro alrededor, un marco natural de él. Por ejemplo, como que Dios creó al mundo en 6 días. ¿Será posible que eso pueda ocurrir? ¿Cómo que Jesús nació de una virgen? ¿Cómo quedó embarazada? ¿Sí? ¿Será cierto que, o sea, cómo es posible que el Espíritu Santo vino sobre esa mujer, sobre esa adolescente, sobre esa chica y la cubrió y quedó embarazada? Nuestra mente nos dice, no, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? En una cruz Jesús llevó mi pecado, todo mi pecado, y no solo el mío. Vean, si solo con el mío antes me costaba lidiar, ahora imagínense con el pecado de toda la humanidad durante toda la historia, ¿verdad? ¿Y cómo es eso posible? ¿Verdad? Que Jesús es hijo de Dios. ¿Cómo así? Que la Biblia es la palabra de verdad, que la Biblia es la palabra de Dios, que aún así, cuando hay muchos que dicen tener otro Dios, ¿verdad? Y un libro completamente diferente y otra manera de acercarse a él, ¿cómo es posible que tal cosa se dé?
¿Estaré en lo cierto? ¿Qué pasará con las personas buenas que no van a la iglesia, pero son buenas? Y, y, y mueren. ¿Qué pasará con ellos? ¿Será que si soy bueno, voy al cielo, digámoslo así, me salvo? Y si soy malo, no. ¿Por qué? ¿Por qué entonces tengo que comportarme de una manera si dicen que no, que es por fe y no por obras? Y otras personas dicen que tiene que ser por obras. Entonces surgen un montón de preguntas, surgen un montón de cuestionamientos que nosotros podamos hacer, incluso en una madre joven con 3 hijos que empieza a preocuparse porque tiene cáncer y entonces empieza a hablarles de que muy pronto ya no va a estar con ellos. O sea, hay cosas malas que pasan y también esas cosas malas generan cuestionamientos acerca de la bondad de Dios, acerca de la existencia de Dios, acerca de todo lo que tiene que ver. Todas esas preguntas, todas esas interrogantes son estrategias, son cosas que el enemigo nos ha metido en la cabeza o nos mete en la cabeza, ya sea nosotros mismos o a través de otras personas, cuestionarnos ese tipo de cosas. ¿Será cierto que Jesús resucitó? ¿Ah? ¿Será cierto que Dios abrió el mar rojo? ¿Será cierto que Noé pudo meter todos los animales dentro de un arca? Todo ese tipo de cosas son las que vienen a la mente de cualquier hijo de Dios, de cualquier persona. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para darle forma a esas preguntas que son válidas, pero todas tienen su respuesta. Y eso es lo más importante. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está? Aquí, en la palabra de Dios. Aquí está la respuesta a todas esas preguntas. El preguntar no está mal, podemos hacer todas las preguntas que queramos, ¿verdad? Siempre pensando de que nosotros vamos a obtener una respuesta, pero esa pregunta no podemos hacerla ya con la respuesta en la mente, ya con los ojos tapados. No podemos. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué se pregunta? ¿Verdad? Si ya usted pregunta para buscar que la otra persona caiga en un error, ¿verdad? En un error según usted, entonces este, estarías mal, estarías actuando mal. Las respuestas todas están en la Biblia, pero siempre tendremos, como les decía, esas dudas, esos cuestionamientos. Y como les decía también, no están mal, están bien. De hecho, cuando uno pregunta algo eh, y obtiene la respuesta, entonces esa persona va a crecer, va a crecer. Todos los cuestionamientos que nosotros podamos tener, vamos a tener la respuesta. La pregunta siempre la podemos hacer, no importa las veces que sea necesario, tenemos que aprender. Por ejemplo, yo cuando estoy explicando algo, ¿verdad? De matemáticas, es básicamente lo que más explico yo, ¿verdad? Con otras personas. A mí me gusta que me pregunten muchísimo, ¿ok? Incluso invito a que la gente piense en voz alta para poder escuchar el funcionamiento de cómo, ¿verdad? Es de su cerebro en cuanto a la matemática. Que me pregunten mucho, si no entienden, que vuelvan a preguntar. Dice un dicho que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, tenemos que estar preguntando constantemente, preguntando y buscando en su palabra la respuesta a esas preguntas, porque para todas esas preguntas hay respuesta. Eh,
Hay cosas que aún así podemos seguir sin entender, pero debemos de estar dispuestos y a conformarnos con que Dios es bueno y Él sabe lo que nos conviene. Y por lo tanto, podemos confiar en Él. Él responde a todas las preguntas. A su tiempo, Él va a responder. Vamos a buscar en Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Mientras tanto, les invito a que se suscriban al canal, le den me gusta, ¿verdad? Compartan esta información. Ya hoy terminamos con la tercera temporada, empezamos una temporada nueva. Al final vamos a hablar un poco de eso, así que quédese al final para que pueda tener acceso a esta información. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba entre ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué tremendo. Dídimo era Tomás. Dídimo significa gemelo. Entonces, probablemente Tomás era gemelo, ¿verdad? Dice que cuando Jesús llegó donde estaban los discípulos el domingo, ¿verdad? Que resucitó, él no estaba. Entonces, como él no estaba allí, cuando él llegó, los discípulos le dijeron el resto: hemos visto, dice, al Señor hemos visto. ¿Y qué dijo él? Si no vieres en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Probablemente Tomás pensaba que habían visto un fantasma, ¿verdad? Que, que había que había visto un espíritu, pero no habían visto ni un espíritu ni un fantasma. Habían visto al propio Señor Jesús. El cuerpo humano genuino del Señor Jesús. Eso es lo que habían visto. Al Señor Jesús. Genuinamente su cuerpo humano. Pero glorificado. ¿Ok? Eso fue lo que vieron los discípulos. 8 días después, o sea, al siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, y aquí viene el reto: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí hay unas palabras de Tomás que son muy importantes: Señor mío y Dios mío. Que en el griego, ¿verdad? En el griego, esas palabras son curios, Señor, y teos, Dios. No está diciendo como una exclamación de decir, ay, Dios mío, no, como dicen algunos grupos por ahí. ¿Por qué? Porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y los judíos se cuidaban mucho de eso,
¿verdad? Probablemente lo hacían, no sé, pero en este caso no es. Está reconociéndole como Señor y está reconociéndole como Dios a Jesús. Entonces, Jesús le dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, bienaventurados tú y yo, que no hemos visto al Señor Jesús, su cuerpo glorificado, su cuerpo humano, su cuerpo, sí. No lo hemos visto, pero creemos que Él resucitó, que no es un fantasma, que no es un espíritu, que no es nada de eso, sino que es Jesús mismo quien resucitó. Tiene su cuerpo glorificado. Nosotros podemos preguntarle a Dios todo, como les decía, Él sabrá cuándo nosotros vamos a necesitar de esa respuesta. Nuestro Padre Celestial desea que nosotros estemos siempre en compañía de Él. Aun cuando nosotros nos podamos acercar y derramar todo nuestro corazón lleno de tal vez enojo, frustración y temor ante una situación compleja de nuestra vida, donde vamos a empezar a cuestionarle el por qué tantas cosas nos están pasando, el por qué tantas cosas están pasando a otras personas cercanas a nosotros y todo ese tipo de cosas. Pero aún así, a pesar de eso, Dios aún así considera que Él quiere nuestra compañía. Ahora vamos a 1 de Juan 3, 19. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende, ¿a qué se refiere esto? Bueno, se refiere a la convicción que nosotros podamos tener interna del pecado. En esos momentos viene a ser esencial una fe viva en nuestro corazón y la afirmación de que como decía, mayor que nuestro corazón es Dios. Él nos concede la seguridad de que Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado su pecado. Y por eso es que tenemos confianza en Él. Nos ha perdonado a través de la obra de expiación de Jesucristo en la cruz. Ahí Él nos perdonó. Vamos a el 24, dice. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios permanece en nuestra vida. Dios está con nosotros. Nosotros estamos con Él. Él nos ayuda a cumplir sus mandamientos. Él nos da la salida. Él nos da el socorro. Él nos da la ayuda que nosotros necesitamos cuando nos vemos en alguna situación con el enemigo. Este es el tema, ¿verdad? Hoy voy a tener que editar un poco el video porque al principio tuvimos algunos problemas. Probablemente si ya no los ves en los problemas, entonces porque ya lo hemos editado, ¿verdad? Solamente necesitamos una idea para poder aceptar a Cristo, para poder aceptar a Dios, al Señor Jesús en nuestro corazón. Pero para aprender a vivir como Él necesita, como Él, ¿verdad? Esa es la meta, de aprender a vivir como Jesús. Necesitamos definitivamente otra mentalidad, otra manera de pensar. ¿A qué se refiere con la manera de pensar? Bueno, se refiere en la forma en que vienen nuestros pensamientos. Debemos de mejorar eso,
porque los pensamientos vienen a nuestra vida de una forma u otra. Entonces, tenemos que mejorar nuestros pensamientos. La forma, la manera en la que vienen esos pensamientos, porque entonces esa será la manera en que nosotros nos comportemos y aprendamos a vivir conforme a lo que el Señor quiere. Porque queremos nosotros vivir como Jesús, como Cristo. Y una manera diferente, ¿verdad?, a la de otros. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que, ¿verdad?, que piensan que cambia tu manera de pensar y que así cambiará tu manera de vivir. Pero ese cambiar tu manera de pensar se refiere a algo en especial. Y no es la forma en la que Dios quiere que nosotros lo hagamos. La forma en la que Dios quiere que nosotros lo hagamos es un poquito diferente. Y entonces tenemos que trabajar sobre eso. Dudas y cuestionamientos los vamos a tener. Podemos hacerlas. Dios nos dará la respuesta a su tiempo. En resumen, en la palabra de Dios están todas esas respuestas. No podemos dejar de creer lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es la palabra. Si la palabra de Dios dice que Jesús es Señor, que es Dios, eso no es Dios, ¿verdad? Si la palabra de Dios dice que nosotros, Él nos ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad?, el cual nos guía a toda verdad y nos recuerda todo lo que nos enseña, es porque es así. Creer la palabra de Dios es muy importante. Entonces, para los cuestionamientos, lea la Biblia, métase con el Señor, ponga en práctica todo lo que hemos aprendido durante todo este paso del tiempo. Y bueno, eso sería todo. Yo estoy de verdad muy agradecido con usted, con su compañía, por su apoyo. Suscríbase al canal si no lo ha hecho, ¿verdad? Hay otras personas que pueden estar buscando esa información, entonces compártala. No pierde nada con hacerlo. Y estaría llevando el mensaje del Señor a otro lugar. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una feliz tarde y noche. Vamos a empezar la 4ª temporada, ya saben, esa manera de pensar tenemos que cambiarla. Que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga. Gracias.